¿Cuántas veces has sabido que debías amar, pero tu corazón estaba tan cansado que ya no quería abrirse más? ¿Cuántas veces has sabido que debías perdonar, pero una herida antigua seguía sujetando tu alma en la amargura? ¿Cuántas veces has sabido que debías ser paciente con tus seres queridos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con las personas que viven a tu alrededor? Pero una sola palabra bastaba para encender dentro de ti el cansancio, la molestia y el desánimo. Muchas veces pensamos que amar es algo natural, pero cuanto más vivimos, cuanto más atravesamos roces, responsabilidades y heridas, más comprendemos que amar no es fácil. Queremos vivir mejor, ser más generosos, más mansos, entregar a Dios un corazón más completo. Pero dentro de nosotros hay un peso que nos arrastra hacia abajo. Sabemos lo que está bien, pero no siempre tenemos fuerzas para hacerlo. Sabemos que debemos entregarnos, pero queremos conservar algo para nosotros. Sabemos que debemos amar, pero sentimos que el corazón se nos ha secado. Hermanos y hermanas amados, en el Evangelio, Jesús pronuncia una frase que parece muy sencilla: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, a primera vista. Parece una enseñanza sobre la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, devolver a cada uno aquello que le pertenece. Pero si nos quedamos solamente en esa superficie, podemos pensar que la vida de fe consiste simplemente en repartir bien las cosas. Lo del mundo para el mundo, lo de Dios para Dios. Las obligaciones sociales se cumplen. Las obligaciones religiosas también, y con eso parece bastar. Pero la palabra de Jesús es mucho más profunda. Él no está hablando solamente de una moneda, ni solamente de una responsabilidad frente a una autoridad de este mundo. Él está tocando lo más profundo del corazón humano y nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿qué es lo que realmente pertenece a Dios? Si la moneda lleva la imagen del César, puede ser devuelta al César, pero el ser humano, ¿de quién lleva la imagen nuestro corazón? ¿A quién pertenece nuestra alma? ¿De dónde viene nuestra vida? Cada respiración, cada día, cada persona que amamos, cada capacidad que tenemos, cada oportunidad que recibimos para seguir viviendo, ¿todo eso es verdaderamente nuestro? No, todo viene de Dios. Por eso, cuando el Señor dice: den a Dios lo que es de Dios, no nos está pidiendo solamente una pequeña parte del día, unas oraciones dichas deprisa, algunas prácticas piadosas para tranquilizar la conciencia. Nos está invitando a devolverle a Dios toda nuestra vida, y es precisamente ahí donde comenzamos a descubrir nuestra impotencia. Porque si Dios nos pidiera solamente un poco de tiempo, quizá podríamos intentarlo. Si Dios nos pidiera solamente algunas obras exteriores, quizá podríamos cumplirlas. Pero cuando Dios nos pide el corazón entero, la voluntad entera, nuestros amores, nuestros cansancios, nuestras heridas, incluso aquello que quisiéramos guardar solo para nosotros, entonces comenzamos a notar dentro de nosotros una resistencia silenciosa. Podemos decir con los labios: Señor, yo te pertenezco, pero en la realidad seguimos guardando muchas cosas. Guardamos nuestro orgullo herido, nuestros resentimientos antiguos, el derecho de vivir según nuestra propia voluntad, el deseo de que los demás nos comprendan antes de que nosotros intentemos comprenderlos a ellos, ese yo que no quiere ser tocado ni corregido. Y entonces entendemos que dar a Dios lo que es de Dios no es una frase fácil, sino una conversión muy profunda. Dios no quiere de nosotros un amor falso. No quiere que hagamos el bien solo por costumbre, por miedo a ser juzgados, por buscar reconocimiento o por mantener una imagen religiosa delante de los demás. Él quiere que aprendamos a hacerlo todo por amor a Él. Cuando cuidamos de nuestra familia, cuando escuchamos a alguien que está sufriendo, cuando somos pacientes con una persona difícil,
cuando servimos en silencio sin que nadie lo note, cuando perdonamos a alguien que nos ha herido. Si hacemos todo eso por amor a Dios, entonces estamos entregándole nuestra vida cuando damos a los demás lo que les corresponde, no con resentimientos, no por obligación, no calculando cuánto vamos a recibir a cambio, sino con un corazón movido por el amor del Señor. Entonces estamos viviendo el Evangelio. Dar a Dios lo que es de Dios. Pero ¿cómo podemos vivir así cada día? ¿Cómo puede una madre cansada por tantas preocupaciones seguir amando a sus hijos con ternura? ¿Cómo puede un esposo o una esposa, después de tantas heridas, aprender de nuevo la paciencia y el perdón? ¿Cómo puede una persona anciana, débil, sola, cargando tantas tristezas en el corazón, ofrecer sus últimos días a Dios en paz? ¿Cómo podemos transformar las tareas más ordinarias en una ofrenda elevada al Señor? Si nos apoyamos solamente en nuestras propias fuerzas, nos agotaremos muy pronto si dependemos solo de los sentimientos. Amaremos cuando sea fácil amar y nos rendiremos cuando el amor exija sacrificio. Si dependemos solo de la voluntad, quizás resistamos por un tiempo, pero tarde o temprano caeremos otra vez en el cansancio, la sequedad y la decepción. Por eso, lo que necesitamos no es solamente un consejo que nos diga, ama más. Lo que necesitamos es un fuego dentro del alma, un fuego que no nace de la emoción humana, ni de nuestro esfuerzo natural. Es el fuego del Espíritu Santo. Él es quien hace que nuestro corazón débil sea capaz de amar. Él nos ayuda a recordar a Dios en medio de las cosas más sencillas. Él convierte nuestras obligaciones de cada día en algo más que una carga. Las transforma en un camino de entrega. Sin el Espíritu Santo podemos comprender la palabra de Dios, pero no tendremos fuerzas para vivirla. Sin el Espíritu Santo podemos saber que debemos amar, pero no tendremos el fuego necesario para amar hasta el final. Por eso, antes de preguntarnos qué debemos hacer por Dios, tal vez necesitamos decirle humildemente: ven, Espíritu Santo, enciende de nuevo en mí el fuego que se ha apagado. Enséñame a amar, no solo con mis propias fuerzas, sino con el mismo amor de Cristo. Hermanos y hermanas amados, cuando escuchamos a Jesús decir, den a Dios lo que es de Dios, fácilmente pensamos en cosas muy grandes, como si solo al hacer algo extraordinario, sacrificar algo muy doloroso o renunciar a todo, estuviéramos entregándonos al Señor, pero en realidad lo que pertenece a Dios está también en la vida ordinaria de cada día, en la manera en que hablamos con nuestros seres queridos, en la forma en que escuchamos a alguien que sufre, en cómo trabajamos, soportamos, perdonamos y seguimos amando, aunque no siempre seamos correspondidos. Hermanos y hermanas amados, el problema no es solamente qué hacemos, sino por quién lo hacemos. Una persona puede cuidar de su familia, pero con el corazón lleno de enojo. Puede servir, pero esperando en silencio ser reconocida. Puede sacrificarse, pero por dentro seguir calculando y sintiéndose perjudicada. Dios no mira solo la acción exterior. Él mira el amor que hay dentro. No pregunta únicamente cuánto has hecho, sino también por quién lo has hecho. Cuando un esposo ama a su esposa, no solo por el sentimiento, sino porque reconoce en ella un alma confiada por Dios, ese amor comienza a purificarse cuando una esposa es paciente con su esposo, no por resignación ciega, sino porque desea dejar pasar el amor de Cristo por su corazón. Esa paciencia se convierte en ofrenda cuando los padres cuidan a sus hijos. Se desvelan, se preocupan, corrigen, perdonan. Y aunque estén agotados, no abandonan su misión. Si todo eso lo hacen por amor a Dios, entonces esa casa se convierte en un altar silencioso. Lo mismo sucede en las relaciones difíciles. Cuando somos malinterpretados, ignorados o heridos, la reacción natural es cerrar el corazón, volvernos fríos y conservar el derecho de estar enojados.
Pero si en ese momento recordamos al Señor y decimos: Señor, yo no tengo fuerzas para amar a esta persona, ámala tú en mí. Entonces ese instante ya se convierte en un acto de adoración, porque adorar no es solo arrodillarse en la iglesia, sino dejar que Dios gobierne nuestras palabras, nuestras reacciones y nuestro corazón. Todo puede convertirse en ofrenda si se hace por amor a Dios. Una comida preparada en silencio, un trabajo realizado con fidelidad, una disculpa dicha aunque el corazón todavía sienta vergüenza, un silencio guardado para no herir a otra persona. Tal vez esas cosas no parezcan grandes ante los ojos del mundo, pero si se entregan al Señor, tienen un valor eterno. Pero ¿cómo vivir así cada día si el Espíritu Santo no habita en nuestro corazón? Eso casi es imposible, porque el amor humano se cansa fácilmente, los sentimientos cambian, la voluntad se debilita y la generosidad tiene límites. Hoy queremos perdonar, pero mañana la herida antigua vuelve a despertar. Hoy queremos entregarnos a Dios, pero mañana queremos conservar la vida en nuestras propias manos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Él hace que nuestro amor débil sea capaz de soportar, perdonar y entregarse, cuando Él arde en el corazón de una persona. Cuidar de la familia ya no es solo una responsabilidad, sino una manera de amar a Dios. Perdonar ya no es solo una obligación, sino un camino para liberar el corazón. Sacrificarse ya no es solo perder algo, sino convertir la vida en ofrenda. Sin ese fuego, la vida de fe fácilmente se vuelve seca. Pero cuando viene el Espíritu Santo, incluso las cosas más ordinarias pueden arder en amor. Hermanos y hermanas amados, para comprender qué es ese fuego, tenemos que mirar hacia la cruz. Porque en la cruz, Jesús no sufre solamente como un inocente condenado. No es solo una víctima de la injusticia, del odio y del pecado humano. En la cruz, Jesús está realizando un sacrificio, se ofrece a sí mismo al Padre, lo entrega todo sin reservarse nada. Su cuerpo es clavado, su sangre es derramada, su respiración se va apagando, su honor es humillado. Las personas que lo aman permanecen a distancia entre lágrimas. Y aún así, Él sigue amando hasta el extremo. Hermanos y hermanas amados, en ese sacrificio, Cristo es al mismo tiempo sacerdote y ofrenda. Es sacerdote porque Él mismo ofrece el sacrificio al Padre. Es el Cordero porque Él mismo es inmolado para la salvación de la humanidad. Y también es el altar. Porque en su cuerpo suspendido en la cruz, el cielo y la tierra se encuentran, y la misericordia de Dios toca el pecado del hombre. Todo se reúne en Cristo. Él ofrece, Él es ofrecido, y en Él la humanidad es conducida de nuevo hacia Dios. Pero en un sacrificio hace falta algo más. Hace falta fuego. Sin fuego, la ofrenda permanece ahí, fría, pesada, sin ser consumida, sin ser elevada. Y el fuego que arde en el corazón de Cristo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace que el amor de Jesús sea un amor totalmente dirigido al Padre. Es el Espíritu Santo quien convierte el sufrimiento de la cruz no solo en un tormento, sino en una ofrenda de salvación. Es el Espíritu Santo quien arde en el corazón de Cristo para que Él pueda pronunciar su última palabra de entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase no es la resignación de alguien derrotado, es la entrega de un hijo que ama al Padre hasta el final. A Jesús no le arrebatan la vida como si estuviera vencido. Él la entrega libremente. No muere en la amargura, no muere en el rencor, no muere en la desesperación. Muere en el amor. Muere como un fuego que arde en silencio, pero con una fuerza inmensa. Un fuego que nadie puede ver con los ojos, pero que está consumiendo toda su vida como ofrenda al Padre. Ahí comprendemos lo que significa dar a Dios lo que es de Dios. Jesús le entrega al Padre todo, su cuerpo, su alma, su voluntad, su honor, su dolor, su amor y su vida. No se guarda nada para sí. Incluso cuando es incomprendido, sigue amando.
Cuando es traicionado, sigue amando. Cuando es abandonado, sigue amando. Cuando es clavado en la cruz, sigue pidiendo perdón para quienes lo hieren. Ese amor no es un sentimiento débil. Es un amor encendido por el Espíritu Santo. Un amor capaz de convertir el sufrimiento en ofrenda y la cruz en camino de salvación. Y precisamente ahí descubrimos la gran distancia entre nuestro amor y el amor de Cristo. Nosotros muchas veces amamos cuando somos correspondidos. Nos resulta fácil ser buenos cuando los demás son buenos con nosotros. Nos resulta más sencillo perdonar cuando la herida no es demasiado profunda. Nos entregamos a Dios con más facilidad cuando la vida está en paz, pero cuando somos heridos, incomprendidos, olvidados o exigidos más allá de nuestras fuerzas, empezamos a retirar el amor, empezamos a guardarnos a nosotros mismos, decimos que seguimos creyendo en Dios, pero por dentro ya no queremos entregarle más. Decimos que queremos amar, pero solo hasta el punto en que amar no nos duela. Por eso, mirar la cruz no es para quedar aplastados por la culpa, sino para comprender que el amor cristiano no puede vivirse solo con nuestras propias fuerzas. Si Cristo amó con el fuego del Espíritu Santo, también nosotros necesitamos ese fuego. No podemos amar como el Señor ama por nosotros mismos. No podemos perdonar como Él perdona por nosotros mismos. No podemos transformar los sufrimientos de nuestra vida en ofrenda si el Espíritu Santo no viene a sostener, purificar y encender nuestro corazón. Por eso, la cruz no es solamente el lugar donde contemplamos el amor de Jesús. La cruz es también el lugar donde aprendemos a pedir el fuego. Venimos ante la cruz no para decir, Señor, voy a intentar amar con mis propias fuerzas, sino para suplicar, Señor, dame el fuego que ardía en tu corazón. Enséñame a entregar aquello que no quiero entregar. Enséñame a amar incluso cuando amar duele. Enséñame a confiar incluso cuando no comprendo. Enséñame a devolverle a Dios todo lo que le pertenece, porque solo cuando ese fuego arde en el corazón, comenzamos a comprender que el sacrificio no es una pérdida sin sentido, que perdonar no es ser derrotado y que entregarse no significa ser despojado. Cuando el Espíritu Santo nos enciende, todo puede convertirse en ofrenda. Un dolor, una responsabilidad, un cansancio, un silencio, una lágrima, si se unen a Cristo en la cruz, pueden ser elevados ante el Padre. Y entonces nuestra vida deja de ser solamente una sucesión de cosas que debemos soportar, para convertirse en un sacrificio silencioso, encendido por el mismo fuego que ardía en el corazón de Cristo. Hermanos y hermanas amados, si el Evangelio se detuviera solamente en la invitación, amen como Cristo amó, quizá muchos de nosotros nos sentiríamos aplastados, porque amar como Cristo ama no es algo fácil. Perdonar como Cristo perdona no es algo natural. Entregarse como Cristo se entregó no es algo que el ser humano pueda hacer solo con un poco de buena voluntad. Si solo escuchamos al Señor decir, entrégale a Dios todo, pero no conocemos la fuerza del Espíritu Santo, fácilmente podemos caer en el cansancio, en el miedo e incluso en la decepción de nosotros mismos. Hermanos y hermanas amados, dentro de cada uno de nosotros hay una parte que desea pertenecer a Dios, pero también hay otra parte que quiere guardarse algo para sí. Queremos amar, pero no queremos ser heridos, queremos perdonar, pero no queremos soltar el derecho de estar enojados. Queremos entregar nuestra vida a Dios, pero seguimos queriendo decidirlo todo según nuestra propia voluntad. Queremos ser santos, pero tenemos miedo de renunciar a cosas que nos resultan demasiado familiares. Queremos rezar, Señor, yo te pertenezco, pero cuando el Señor toca una herida, un hábito, un orgullo, una relación o un plan personal, retrocedemos en silencio. Esa es una verdad muy profunda del corazón humano. Dentro de nosotros siempre hay una voz pequeña, pero insistente, que dice,
No lo entregues todo. No perdones todavía. No sacrifiques más. No permitas que se aprovechen de ti. No dejes que Dios entre demasiado hondo en tu vida. Esa voz no siempre hace ruido. Muchas veces es muy sutil. Nos hace conservar un poco de orgullo, un poco de resentimiento, un poco de egoísmo, un poco de frialdad. Nos permite seguir viviendo la fe, seguir rezando, seguir yendo a misa, seguir haciendo cosas exteriores, pero con un corazón que todavía no se ha entregado de verdad a Dios. Por eso, sin el Espíritu Santo, la vida cristiana fácilmente se convierte en una moral pesada. Sabemos lo que debemos hacer, pero no tenemos fuerzas para hacerlo. Escuchamos que debemos amar, pero por dentro estamos secos. Escuchamos que debemos perdonar, pero la herida antigua todavía duele. Escuchamos que debemos ser generosos, pero el corazón tiene miedo de perder. Escuchamos que debemos entregarnos a Dios, pero la vida diaria nos arrastra otra vez hacia las preocupaciones, los cálculos y el cansancio. Entonces el Evangelio ya no se siente como una buena noticia, sino como una exigencia demasiado alta, como una montaña demasiado grande delante de alguien que ya no tiene fuerzas. Pero Jesús no vino a poner sobre nuestros hombros una carga que nadie puede llevar. Él no nos dice, hazte fuerte por ti mismo y luego ven a mí. Tampoco exige que tengamos un corazón perfecto antes de dejarnos amar. El Evangelio no es una lista de cosas que el ser humano debe intentar cumplir solo. El Evangelio es el anuncio de que Dios llega primero, ama primero, salva primero y nos da su Espíritu para realizar en nosotros aquello que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo viene precisamente al lugar donde somos más impotentes. No viene solamente en los momentos de fervor, cuando sentimos el corazón cálido y la oración parece fácil. Viene también en los días de sequedad, cansancio y agotamiento. Viene cuando ya no sabemos qué decirle a Dios. Viene cuando queremos amar, pero no podemos. Viene cuando queremos perdonar, pero el corazón todavía se contrae por el dolor. Viene cuando estamos frente a un deber pequeño, pero lo sentimos demasiado pesado. No viene para reprocharnos nuestra debilidad. Viene para levantar esa debilidad y poner en ella el fuego de Dios. Y cuando el Espíritu Santo comienza a actuar dentro de nosotros, no siempre cambia las circunstancias de inmediato. La persona difícil puede seguir ahí. La herida antigua quizá no desaparezca en un instante. Las obligaciones diarias pueden seguir siendo pesadas. La familia, el trabajo, la vejez, la enfermedad, la soledad, los malentendidos, todo eso puede continuar. Pero lo primero que cambia es nuestro corazón. Comenzamos a mirar las cosas con una luz distinta. Comenzamos a entender que no tenemos que amar solo con nuestras fuerzas. No tenemos que perdonar solos. No tenemos que cargar la cruz en soledad. Hay alguien que ora silenciosamente dentro de nosotros, que nos sostiene, que nos recuerda a Cristo y que nos ayuda a dar un paso más. A veces, la acción del Espíritu Santo es muy silenciosa. Él no siempre nos vuelve fuertes de repente, como imaginamos humanamente. A veces solo pone en el corazón un poco de paz para no responder con palabras amargas, un poco de humildad para pedir perdón, un poco de luz para reconocer que nosotros también necesitamos ser perdonados, un poco de ternura para no herir más a los demás, un poco de valentía para seguir amando, aunque ese amor todavía no sea correspondido. Esas pequeñas cosas son señales de que el fuego está ardiendo. No hace ruido, no busca mostrarse, pero transforma verdaderamente a la persona desde dentro. Por eso cuando veamos que todavía no sabemos amar como el Señor, no nos apresuremos a desesperarnos. Cuando sintamos el corazón seco, no abandonemos el camino. Cuando descubramos dentro de nosotros mucho egoísmo, no huyamos de Dios. Llevemos precisamente esa pobreza delante de Él.
Digámosle al Espíritu Santo: no tengo fuego, no tengo fuerzas, no sé amar como debería, no sé perdonar plenamente, no sé entregarme como Dios quiere. Pero ven a mí, ama en mí, perdona en mí, ora en mí, transforma mi corazón, porque lo que hace a un cristiano no es que nunca sea débil, sino que aprenda a dejar entrar al Espíritu Santo en su propia debilidad. Lo que nos hace capaces de amar no es que nuestro corazón sea naturalmente fuerte, sino que el fuego de Dios sea puesto dentro de ese corazón. Y cuando ese fuego se enciende, el Evangelio deja de ser una carga que nos aplasta y se convierte en una fuerza que nos levanta. La invitación a entregarnos ya no nos llena de miedo, porque sabemos que no nos entregamos solos. Es el Espíritu Santo quien nos hace capaces de amar como Cristo amó. Hermanos y hermanas amados, cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo, fácilmente pensamos que se trata de algo muy grande, reservado solo para los santos, para almas especiales, para personas con una vida de oración extraordinaria. Pero Dios suele hacer cosas inmensas en corazones muy pequeños. Él no necesita un corazón perfecto para comenzar a actuar. Solo necesita un corazón que se abra, que sepa decir sí, que permita ser tocado por Él. Y quizá una de las imágenes más hermosas para comprender esto sea la de los niños de Fátima. Hermanos y hermanas amados, cuando la Virgen se apareció a esos niños, no les ofreció un camino fácil, no les prometió que su vida estaría libre de sufrimiento, tampoco les dijo que desde ese momento todo sería ligero. Solo les hizo una pregunta muy sencilla, pero profundamente seria. ¿Quieren ofrecerse a Dios? Y ellos respondieron: sí, queremos. Una respuesta breve, pura, transparente, pero esa respuesta abrió la puerta a una gracia inmensa. La Virgen abrió sus manos, la luz de Dios los envolvió, y desde ese instante, ellos se vieron a sí mismos en Dios. Lo que nos sorprende es que después de aquello, esos niños ya no vivieron igual. Seguían siendo pequeños, seguían siendo frágiles, seguían siendo niños sencillos, pero dentro de ellos ardía otro fuego. San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto no se volvieron fuertes porque tuvieran mucha experiencia de vida. No aprendieron a amar de manera grande porque hubieran recibido largas explicaciones. Pudieron sacrificarse, rezar, sufrir y ofrecerse a Dios porque el Espíritu Santo puso dentro de ellos una capacidad que por sí mismos no podían tener. La capacidad de amar más allá de las fuerzas naturales del ser humano. Y esta es precisamente nuestra esperanza. Si el Espíritu Santo pudo hacer que aquellos niños pequeños amaran hasta entregarse, también puede hacer que nuestro corazón cansado vuelva a amar. Si Él pudo convertir un alma sencilla en una ofrenda, también puede transformar nuestros días ordinarios en una entrega. Si Él pudo hacer que los sacrificios silenciosos de esos pequeños santos fueran agradables a Dios, también puede recibir nuestro cansancio, nuestras lágrimas, nuestras obligaciones y nuestros dolores, si sabemos ponerlos en sus manos. Por eso, nunca pienses que tu vida es demasiado común para pertenecer a Dios. Una madre que prepara la comida para su familia en medio del cansancio, también puede ofrecerse al Señor. Un padre que trabaja en silencio para sostener a sus hijos puede convertir su esfuerzo en ofrenda. Una persona anciana, enferma, sola, que ya no puede hacer muchas cosas como antes, todavía puede amar a Dios mediante la confianza de cada día. Una persona que lleva dentro una herida antigua puede comenzar a perdonar, no con sus propias fuerzas, sino con el fuego del Espíritu Santo. Lo importante no es si hacemos cosas grandes, sino si dejamos que Dios encienda nuestras cosas pequeñas con su amor. Dar a Dios lo que es de Dios, al final, significa dejar que toda nuestra vida se convierta en una respuesta de amor, no solo en la iglesia, sino también en la cocina, en una habitación de hospital,
en el camino al trabajo, en conversaciones difíciles, en sacrificios que nadie ve, en las veces que elegimos callar para no herir, en las veces que elegimos perdonar, aunque el corazón todavía duela. Todo eso, si es tocado por el Espíritu Santo, puede convertirse en ofrenda. Y quizá hoy lo que necesitamos pedir no es una vida sin cruz. Lo que necesitamos es el fuego para cargar la cruz con amor. No necesitamos pedirle a Dios que quite de nuestra vida a todas las personas difíciles, sino que nos dé un corazón lo suficientemente humilde para no volvernos amargos. No necesitamos pedirle que desaparezcan todas nuestras obligaciones, sino que nos enseñe a convertirlas en camino de santidad. No necesitamos pedirle que nunca nos cansemos, sino que no perdamos el amor aun cuando estemos cansados. Porque lo que hace santa una vida no es la ausencia de sufrimiento, sino que en medio del sufrimiento siga ardiendo un fuego silencioso. Ese fuego es el Espíritu Santo. Él es quien nos hace capaces de amar cuando el corazón está seco. Él es quien nos hace capaces de perdonar cuando la herida todavía duele. Él es quien nos hace capaces de entregarnos cuando nuestra tendencia natural solo quiere conservarlo todo. Él es quien transforma una vida ordinaria en un sacrificio agradable a Dios. Sin Él, solo nos quedan esfuerzos agotadores, pero con Él, incluso nuestra debilidad puede convertirse en el lugar donde Dios manifiesta su amor. Por eso, cuando escuchemos a Jesús decir, den a Dios lo que es de Dios, no pensemos solamente en una obligación que debemos cumplir. Escuchemos esas palabras como una invitación al amor. Dios no quiere quitarnos la vida, quiere encender nuestra vida con su amor. No quiere que vivamos en el miedo, sino que seamos libres en la entrega. No nos pide amar con nuestras propias fuerzas, sino que nos da al Espíritu Santo para que podamos amar como Cristo amó. Entonces hoy, digámosle humildemente al Señor, ven, Espíritu Santo, enciende de nuevo en mí el fuego que se ha apagado. Toca los lugares donde todavía estoy cerrado, las heridas que aún no me atrevo a entregar, las obligaciones que llevo con cansancio, las personas que no logro amar con mi corazón natural. Enséñame a devolverle a Dios todo lo que le pertenece. Haz que mi vida, aunque sea pequeña y silenciosa, también arda como una ofrenda de amor. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.